Bien, entramos en el libro de Efesios. ¿Qué les parece? El libro de Efesios. Y como un corto repaso, recordemos, vamos a hacerlo como la semana pasada, un poquito interactivo, va a haber preguntas. ¿Pueden pasar los jóvenes a su clase? Recordamos que el libro de Efesios está dividido en ¿cuántas partes? En dos partes. Los versículos o los capítulos del 1 al 3 nos hablan de ¿qué? Doctrina. Y los capítulos 4, 5 y 6 nos hablan de ¿qué? La vida práctica. Amén. Obviamente que la vida práctica es controlada y es dirigida por la doctrina. La doctrina dirige nuestros pasos, dirige la manera de nosotros accionar. Lo que vamos a hacer es dirigido por la doctrina. Y el apóstol Pablo se da la tarea en esos primeros 3 capítulos de presentarnos esa doctrina. Es un enfoque específico en la doctrina. Obviamente los capítulos 4, 5 y 6 que vienen después también tienen doctrina. Pero el enfoque es más práctico. Ahora aquí en los capítulos 4, 5 y 6 nos va a decir, hermanos, al usted leer esos capítulos 4, 5 y 6, nos vamos a dar cuenta si en verdad estamos siguiendo, si en verdad estamos poniendo atención, si en verdad le estamos dando el valor y la importancia de lo que hemos leído en el capítulos 1 al 3. Y recordemos que estamos ya terminando este libro de Efesios. Estuvimos ya por meses en este libro de Efesios y estamos terminándolo ya en este momento. Entonces este día es un día de repaso. La semana que viene vamos a tener un jueves de oración y un par de hermanos van a traer un pensamiento. Entonces les invitamos que vengan también el próximo jueves para poder seguirnos deleitando en su palabra y escuchar más, aprender más y unirnos en un momento de oración. Los primeros 3 capítulos entonces hablaron de esa doctrina y ahora en los capítulos 4, 5 y 6 ahora estamos viendo una práctica, la doctrina ahora en práctica. ¿Le puedes pedir a alguien que me acomode el sonido, por favor? Muy bien, capítulos 4, versículos 1 al 6, vamos a comenzar con eso, hermanos. 4, 1 al 6. Entonces, la palabra del Señor nos dice, en el capítulo 3, al final, nos habla, en el versículo 14, vamos a leer de ahí. Por esta causa dice, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hay profundidades en Dios. Y la doxología que el apóstol Pablo empieza desde el versículo 20 y 21 para terminar el área doctrinal de esta carta, dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora entramos, hermanos, en la vida en Cristo. Ahora vamos a entrar en esta parte de la práctica y vamos a ver diferentes aspectos de nuestro vivir, de nuestro caminar en el Señor. Entonces vemos que comienza el capítulo 4, versículos 1 al 6 con un tema muy específico. Y un tema, hermanos, que es hasta difícil si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra del Señor dice: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? De repente, cuando a Jesucristo se le acusaba y decía, Él echa fuera a los demonios por medio de Belzebub, Él dijo, ¿un reino dividido
contra sí mismo no puede. Una casa dividida entre sí misma no va a poder caminar hacia el frente. La unidad es algo que es tan necesario dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, y por eso el apóstol Pablo ahora dice que en los versículos 1 a 6 habla de esa unidad. No podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Y aquí nos recuerda el apóstol Pablo de esta unidad, de vivir de manera digna la vocación, el llamado. A usted ha sido llamado. Usted ha venido a los pies del Señor Jesucristo. Ahora usted se llama cristiano. Y el que es cristiano es aquel que es seguidor de Cristo. Todo cristiano sigue a Cristo. Los que son verdaderos cristianos siguen a Cristo verdaderamente. Entonces, debe de haber una unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y es por eso que es tan importante reconocer que el apóstol Pablo usa esa palabra cuerpo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo siempre se mantiene en unidad. Si mi ojo derecho se va para allá, es que también mi ojo izquierdo va a seguir a mi ojo derecho. Si mi pie derecho se va para este lado, también mi otro pie le va a seguir. El cuerpo se mantiene junto, se mantiene en unidad y va siguiendo ¿a quién? Al pastor, ¿verdad? Porque el pastor es la cabeza de la iglesia. ¿Es así? No, eso es equivocado. Va siguiendo a Jesucristo. Porque Jesucristo y solamente Jesucristo es la cabeza de esta iglesia, hermanos. Yo no soy el dueño. Yo no soy el que tiene potestad sobre sus vidas. Es Jesucristo. Jesucristo. Y hermanos, y debemos de mantener eso, porque si vamos a mantenernos unidos, debemos de saber a quién estamos siguiendo. Muchas veces es fácil idolatrar. Muchas veces es fácil poner el cariño, el amor hacia una persona y olvidarnos que aunque debemos de amar profundamente, enteramente, darle todo nuestro amor, es Jesucristo y nada más Jesucristo. Si usted me quiere tener cariño, se lo acepto. Mi amor es recíproco para con usted. Pero debemos de saber siempre que el amor, la primacía de nuestro amor, la primacía de nuestro servicio, la primacía del honor que rendimos día tras día, no es para ningún hombre, sino es para Jesucristo. Sabiendo eso y reconociendo eso, podemos caminar en unidad, vivir de manera que es digna de nuestra vocación. Primero dice el apóstol Pablo ahí en los primeros 6 versículos del capítulo 4, habla que debemos de andar con humildad. Con humildad. No solamente debemos de andar unidos, que a veces es difícil andar unidos, porque hablando de los hermanos que están casados aquí, ¿verdad que usted no está siempre de acuerdo con su cónyuge? Pero son una misma carne, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos lograr estar unidos en un solo cuerpo y mantenernos siguiendo a Jesucristo de una manera unida? Siendo controlados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Dándole al Espíritu de Dios el control de nuestras vidas con humildad. ¿Qué es lo opuesto a la humildad? La soberbia, el orgullo. La soberbia y el orgullo, hermanos, van a ser elementos de nuestras vidas que nosotros debemos de ir eliminando con la ayuda del Espíritu de Dios. Porque mientras que no eliminemos la soberbia y el orgullo de nuestras vidas, muchas de las situaciones van a ocurrir por causa de eso. Porque fulano o sutano, mengano hizo algo o dejó de hacer algo y de repente posiblemente sí lo hizo. O posiblemente sí lo dejó de hacer. Pero mi orgullo de repente se sube en su caballito y dice, ¿por qué hizo eso? Nos sentimos ofendidos. Pero no recordamos, hermanos, que estamos siguiendo a Jesucristo. Se nos olvida cuando dejamos de que la humildad sea un elemento central en nuestras vidas. Se nos olvida que estamos siguiendo a Jesucristo. Y de repente nos sentimos como que merecemos más
de lo que Jesucristo recibió. A Jesucristo lo abofetearon, a Jesucristo lo escupieron, se burlaron de Él, le rasgaron sus ropas, le dieron de latigazos, le pusieron una corona, burlándose, hermanos, una corona de espinas en su cabeza. Pusieron un letrero arriba en su cruz que decía: el Rey de los Judíos. Pero no era porque creían, no era un acto de reverencia hacia Jesucristo, era un acto de burla en contra de Él. Si a Jesucristo, hermanos, le hicieron esas cosas, le clavaron los clavos en sus pies, en sus manos, le encajaron una lanza en su costado, ¿quiénes somos nosotros? De repente pensamos que nosotros debemos de ser tratados mejor que Jesucristo, pero vamos siguiendo sus pasos. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, aguántese porque o usted trate a sus hermanos como usted quiera tratarlos, que al cabo ellos deben de soportar todo eso. No, porque también hay una responsabilidad de nuestra parte. Y la misma humildad con la que debemos de andar nos ayuda a entender que somos siervos de nuestros hermanos. Que no estamos aquí para que nuestros hermanos nos sirvan a nosotros, sino nosotros servirnos los unos a los otros. Cuando usted busca servir a su hermano, y el movimiento o el tema central de ellos es también servirle a usted, hermanos, la unidad se da más fácil. Pero para que haya esa humildad debe de haber un control del espíritu. Debemos reconocer lo que se nos dijo en los primeros 3 capítulos de Efesios, para luego ponerlo en práctica. Humildad, servir los unos a los otros. Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo estaba creciendo en la iglesia Pentecostés. Y en la iglesia Pentecostés, de hecho, hablaba con una persona hace 2 días, que se salió de la iglesia Pentecostés. Y yo le dije: ¿y por qué te saliste? Hermanos, sabemos que en la iglesia Pentecostés hay hermanos en Cristo. Sabemos que sirven al Señor, que tienen una manera un poquito diferente de adorar que nosotros, que hay diferentes tipos de cosas que pasan, pero si creen en Jesucristo, si creen en las cosas esenciales de las Escrituras, son nuestros hermanos. Pero yo le preguntaba a esa persona: ¿por qué te saliste de la iglesia Pentecostés? Y me dijo: es que allí tienden a idolatrar al dirigente, al pastor. Yo no me puse a decir: sí, fíjate que la iglesia Pentecostés está medio mal, No me puse a decir eso, pero me recordé cosas que pasaron en mi infancia y cómo de repente, hermanos, a los pastores se les ponía una mesa, se les servía, se les ponía unas sillas acá enfrente. ¿Cuándo traemos unas sillas para poner acá enfrente? Para sentarnos acá durante el servicio. Y hermanos, está bien que lo hagan, está bien, pero cuando se notaba cuando los mismos pastores, como por ejemplo cuando habían confraternidad, que se juntaban muchas iglesias, ellos llegaban y se sentaban y esperaban que los sirvieran a ellos. Eso no es, hermanos, en mi opinión, no es ser como Cristo. No es servir a tu hermano. El que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. Habían 2 discípulos de Jesucristo que le dijeron: Señor, que en tu venida mi hermano se siente a un lado tuyo y el otro del otro lado. Y Jesucristo mismo dijo: en el mundo los gobernantes de la tierra se enseñorean sobre el área donde están gobernando. Y el poder a veces corrompe. El poder que no se lleva a cabo conforme a lo que Jesucristo o conforme al ejemplo que Jesucristo nos dejó, corrompe. ¿Por qué cree usted que hay policías en diferentes lugares, diferentes países, que de repente aceptan un soborno? ¿Por qué? Porque el poder los ha corrompido. Los gobernantes de esta tierra se enseñorean. Pero con vosotros, dice la Escritura, que Jesucristo dijo, no será así. Sino el que quiera ser mayor entre ustedes debe de ser el servidor. Hermanos, qué ejemplo de humildad nos dio Jesucristo cuando Él se arrodilla.
Primero se ciñe una toalla y se arrodilla delante de los que Él mismo creó. El Creador, hermanos, Jesucristo es el Creador. Lea Colosenses capítulo 1. Lea Hebreos capítulo 1. Jesucristo creó todo lo que existe. Jesucristo es Dios, y el Dios eterno, santo, puro, justo, se ciñe una toalla, se arrodilla y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Si nos recordáramos ese retrato constantemente en nuestras vidas, sería más fácil vivir en humildad. Sería más fácil yo servirle a mi hermano y no decir, no, que ellos me sirvan a mí. Humildad, andar con humildad, andar con mansedumbre, van de la mano. Tener paciencia, hermanos, ese es un atributo que yo sé que todos nosotros tenemos bien afilado. Somos bien, pero bien pacientes, ¿verdad? Debemos de pedirle al Señor, hermanos. ¿Se puede lograr ser pacientes? Claro que sí. ¿Se puede lograr tener un control sobre el carácter de uno? Claro que sí. Es necesario que vayamos delante del Señor y pidámosle al Señor que vaya obrando en nuestras vidas para que a través del trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros nos dé más humildad, nos dé más mansedumbre, nos dé más control del Espíritu, que nosotros podamos ejercer más paciencia y soportarnos los unos a los otros. Soportarnos es tratarnos. Y dice aquí en los primeros 6 versículos, soportándonos en amor. Que la base sea el amor, hermanos. Unidad se logra a través del amor. Nos esforzamos por preservar la unidad del Espíritu. Y si de repente tu hermano te ofendió, no tengas que esperar a que tu hermano venga hacia ti y te pida perdón. Ve tú, aunque tú no hayas ofendido a tu hermano. Y les he platicado esa historia, algunos la han escuchado, algunos no. Pero no lo hagan como lo hice yo cuando estaba más pequeño. Yo una vez le llamé a mi tío que me había ofendido. Mi tío, hermano de mi mamá. Y le dije, tío, le llamo para pedirle perdón, porque aunque yo no le hice nada, dice la Biblia que tengo yo que pedirle arreglar las cosas. Yo me había sentido, ni me acuerdo por qué. No me acuerdo la razón, no me acuerdo qué fue lo que hizo o dejó de hacer mi tío. Mi tío era una persona que nos tuvo mucho cariño, vivimos con él por mucho tiempo. Él fue el que me encaminó en el camino de Los Ángeles, los Dodgers. Yo le echo porras a los Dodgers por culpa de mi tío. Pero un día me hizo algo, no sé qué hizo. Y yo le llamo y le digo así. Porque la palabra del Señor dice, tío, que aunque yo no le haya hecho nada, yo le pido perdón. Yo me recuerdo, hermanos, el teléfono estaba en la cocina y todo en ese tiempo no habían, bueno, por lo menos no, en nuestra casa no habían llegado teléfonos inalámbricos. Y estaba yo ahí parado en una esquinita que quedaba así, donde estaba el teléfono. Ahí yo estaba hablando con mi tío, pidiéndole perdón. Supuestamente yo muy espiritual, ¿verdad? Muy obediente a la palabra, soportándonos unos a otros, hermanos, en amor para preservar la unidad del Espíritu. Sé más grande tú. Sé el más maduro, el más espiritual. No esperes que te vengan a pedir perdón. Tú ve y arregla la situación, hermanos. Sabes que tu hermano está mal contigo. A lo mejor tú hiciste algo y no te das cuenta que hiciste algo. Ve y habla. Muchas veces de repente hay rupturas porque no se tratan las cosas en el momento que se debe tratar. Somos uno y aquí en estos versículos se nos dice que somos uno en cuerpo, somos uno en espíritu, tenemos una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Vamos al mismo lugar, hermanos. Y no solamente los domingos a las 8 de la mañana de 8 a 9 y media, no solamente los jueves de las 7 de la noche a las 8 y media. Vamos a un lugar por una eternidad juntos.
Si usted es hijo de Dios, usted ha sido redimido con la sangre de Jesucristo, usted es un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, usted es mi hermano. Y vamos a pasar la eternidad juntos. Es por eso que ahora aquí en la tierra nos toca practicar esa unidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. Hermanos, muchas veces nosotros miramos a nuestros familiares en la carne, de sangre, como si fueran más cercanos a los familiares que tenemos aquí. Somos familia de Dios, ¿eh? Somos una familia. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces miramos a los hermanos, a los tíos, a los primos en sangre, como más cercanos a nosotros. ¿Sabía usted que si ponemos atención a la palabra, hasta posiblemente nos estamos equivocando? El que usted tenga un parentesco con alguien, por mucho que lo ame, o mucho que la ame, que usted comparta la misma sangre que esa persona, esa relación un día va a terminar. Si no es hijo de Dios, esa persona no va a estar con usted en el cielo. Pero los que son hijos de Dios nos une una sangre, la sangre de Jesucristo. Debe de haber una cercanía más profunda porque nos une algo infinitamente más importante. Aquí están 4 hermanas y esas 4 hermanas juntamente con su hermano deben de estar unidos. Y me encanta ver este retrato, ¿no? Vienen a la iglesia juntas, juntamente con mi hermano, se sientan, el hermano está acá un poquito apartado, no sé si le hicieron algo o el hermano está enojado. Hermano, arregle las cosas, por favor. Pero ahí están juntas. Un día, una puede faltar. Uno puede faltar. El príncipe de la casa puede faltar. Pero lo que nos une, hermanos, es algo que nos une por una eternidad en Cristo. Por eso debemos de estar unidos en un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, etcétera, etcétera. Los versículos 17 al 16, hermanos, del capítulo 4, después de hablarnos de esa unidad, ahora nos hablan de diversidad. Porque el que estemos juntos no quiere decir que seamos uniformes, que todos nos vistamos de la misma manera, nos peinemos o cortemos el cabello de la misma manera. Todos debemos de andar unidos, somos un solo cuerpo, pero hay diversidad entre todos nosotros. Somos diferentes todos nosotros. Y el Señor nos ha dado diferentes tipos de dones a cada uno de nosotros, hermanos. Hay personas que tienen un don para amar, hermanos, que usted se queda asombrado cuando mira ese don de amar de esa persona. Y hay diferentes tipos de dones. Los versículos 7 al 10 nos hablan de esa diversidad de dones en cada miembro. Dios nos dio a cada uno de nosotros diferentes dones. ¿Y qué es lo que estás haciendo tú con tu don? Estás haciendo lo que hicieron en la parábola que Jesucristo dijo, que el que recibió una moneda fue y lo enterró, diciendo, después la excusa que dijo, pues yo sabía que tú eres una persona severa, que demandas, y pues yo lo guardé allí para que quedara bien guardadito, para que no lo fuera a perder. Debemos de ejercer nuestros dones en nuestro caminar cristiano, hermanos. Todos tenemos dones, todos. Usted no puede decir, bueno, yo no sirvo a mi hermano, no sirvo en ningún ministerio, porque en realidad yo no sé qué don tengo. Todos tenemos dones que el Señor nos ha dado. Entre la unidad hay una diversidad de dones. Luego los versículos 11 al 13, hermanos, nos hablan de esos dones de ministerios. Dones de ministerios. Entre ellos están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Y quedamos claros, hermanos, cuando estuvimos estudiando este pasaje, que los apóstoles, el día de hoy, no hay personas verdaderas, legítimas,
que se puedan titular apóstol. Hermanos, córrame de aquí si yo llego el próximo domingo y les empiezo a decir, dígame el apóstol David. Soy el apóstol David. Los apóstoles fueron para otro tiempo, no está este ministerio, este título, aunque usted lo va a escuchar por diferentes lugares. Hay uno que está ahí en Centroamérica, en Guatemala, que tiene una iglesia grande que se autodenomina apóstol. Hay muchos, hermanos, no van a meterme en eso. Hay muchos que se autodenominan apóstol, pero el apóstol nos dice, hay directrices específicas en la escritura de quién es un apóstol. Hagamos la diferencia. Hay funciones apostólicas hoy en día, porque la palabra apóstol quiere decir enviado. El que es enviado para dar un mensaje espiritual de parte de Dios está ejerciendo una función apostólica, pero no le llamamos apóstol. De repente hoy en día hay diferentes movimientos, diferentes sectores que dicen, bueno, cada pastor tiene que estar, ahora le han dado al apóstol como un nivel casi abajito de Jesucristo. Porque cada pastor, dicen, tiene que estar bajo la cobertura. Y esa palabra de cobertura se escucha mucho, hermanos. Si un día un hermano sale de aquí, por favor no vaya a llegar donde fue enviado para predicar. Digamos que el Señor lo llame y que nosotros, la iglesia ore por usted, le bendiga, quizás le apoye financieramente. No vaya a decir, estoy bajo la cobertura de la iglesia X. No, estamos bajo la cobertura de Jesucristo. De Jesucristo. Hay funciones apostólicas, hay personas que son enviadas, pero no hay apóstoles hoy en día. Y le doy un versículo, Hechos 1, versículos 21 al 22. Dice así: por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba del cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y si usted mira el contexto de este pasaje, está hablando de los apóstoles. Todo apóstol tuvo que ser testigo ocular de Jesucristo. Para empezar, ninguna persona que se autodenomine apóstol hoy en día ha visto a Jesucristo. Ninguna persona. Hermanos, ¿hay iglesias que tienen apóstoles que también tienen verdaderos cristianos? Sí, hermanos, sí. No me voy a parar acá enfrente y decirles que todos los que están ahí en esas iglesias están perdidos. No. Pero entendemos por la palabra que el apóstol no ejerce, ese título no debe de ser ejercido. Hermanos, otro ejemplo, por 2000 años, casi 2000 años, no se ejerció. Ninguno de los padres de la iglesia se autodenominó apóstol. Si usted mira a Erasmo, a Agustín, ningún padre de la iglesia se autodenomina y se dice apóstol. No es hasta estos años recientes, en los 90s o cerquitas de ahí, que empieza como, y dice un pastor que ahorita se me escapa su nombre, que entró el apostolitis. Ya todos se están denominando apóstol. De repente una persona dice que recibió una revelación y empezó a cobrar dinero, que el que quisieras venir y de hecho usted se mete, no le voy a decir el nombre, pero lo hablamos privadamente. Si usted quiere saber el nombre, yo se lo puedo decir. Pero hay una página, se mete a una página hoy en día y usted va a poder ahí ver cómo usted cómo puede trabajar bajo la cobertura de este apóstol. Pero hay que soltar un poquito de los verdes para eso. O sea, ya el llamado de Jesucristo ha sido aminorado a unos cuantos billetes de dólares. Hay profetas.
hay evangelistas. El profeta es aquel que habla la palabra del Señor. No me diga mi profeta, hermanos, pero yo estoy ejerciendo una función profética en este momento. No tiene que haber hablar en lenguas y que alguien traduzca esas lenguas para que pueda haber profecía. El que habla la palabra de Dios es profeta. Si usted habla la palabra de Dios en la Cárdenas, afuera, y reparte tratados, usted está ejerciendo una función profética al momento de hablar la palabra de Dios. Evangelistas, los que van caminando por diferentes lugares predicando la palabra de Dios. Pastores, y luego dice ahí pastores y maestros. Aquí hay una diferencia en el cuerpo de Cristo. En diferentes lugares se piensa diferente. Hay personas que dicen, bueno, el pastor tiene que saber ser maestro. No puede haber un pastor que no sepa enseñar. Otros dicen, bueno, ahí está hablando de dos títulos diferentes. Hay quienes son pastores y hay quienes son maestros que no son pastores. Se lo dejo, en eso no tengo una posición yo. Usted, no le voy a decir, usted determine lo que usted piense ahí. Versículos 12 al 13, hermanos. Nos dice que los dones son para capacitar a los santos al ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. A los apóstoles Dios los eligió. Los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros fueron establecidos por Jesucristo para capacitar a los santos al ministerio. Nosotros somos los santos para capacitarnos a nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe de ir creciendo, y no solamente crecer, y no me refiero necesariamente numéricamente, hermanos. Me estoy refiriendo a crecer espiritualmente, profundizar. Muchas veces nos concentramos mucho y debemos de contar, debemos de ver las personas que van llegando. No estoy en contra de eso, porque también no podemos minimizar cada conteo de personas, ¿verdad? Cada número significa una persona que vino y escuchó la palabra del Señor. Pero muchas veces nos sobreenfocamos en el número de personas que asistieron. Estamos viendo, la iglesia está creciendo. La iglesia está creciendo. Y de repente pensamos que algo grande está sucediendo. En la iglesia en Pomona, que ustedes saben que yo me voy los domingos a pastorear. Cuando llegamos, mi esposa y yo, mi familia, habían 30 personas. Ahorita hemos llegado ya a los 120. Uno dice, gloria al Señor. Estoy de acuerdo con ustedes, gloria al Señor. Es el Señor el que hace eso. Yo no puedo tomar crédito de eso. El Señor está haciendo algo allí. Pero lo más importante en pensar es, ¿están creciendo espiritualmente? Nos enfocamos en el crecimiento vertical. Pero más importante que el crecimiento vertical es nuestro crecimiento, a veces nos enfocamos en el crecimiento horizontal, horizontal. Pero más importante es nuestro crecimiento vertical. Nos estamos acercando más a Dios en nuestro conocimiento, profundizando más en Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Ese crecimiento, yo argumento, es más importante que el crecimiento horizontal. Es más importante. ¿De qué sirve tener una iglesia de miles? La iglesia más grande en Centroamérica, ahí está en Guatemala. ¿De qué sirve? No estoy ejerciendo un juicio sobre ellos. Ahora olvídese que dije Guatemala. ¿De qué sirve tener una iglesia grandísima, grandísima, si dentro de la iglesia hay pura gente inmadura? O peor aún, personas que no conocen a Dios. Personas que son simpatizantes del Evangelio, que se sienten bien, que reconocen que el Evangelio enseña cosas beneficiosas, pero no han creído en Jesucristo. Y en el día en que suene la trompeta, ese será el fracaso más grande de la persona como pastor. Yo oro por ustedes, hermanos.
Yo oro para que el Señor haga un trabajo en ustedes. Oro por mí también. Le pido al Señor que me haga crecer, que me profundice en sus escrituras, que le conozca a Él mejor a través de sus escrituras. Pero para mí es muy importante, hermanos, yo poder como un instrumento de Dios, no por lo que yo pueda hacer, pero como un instrumento de Dios, poder que usted se presente delante del Señor como una iglesia por la obra de Jesucristo, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que creció, una iglesia en la que yo me desgasté, hermanos. Decía uno de los pastores puritanos, decía una vela fue hecha para ser quemada. Y él decía que él se quería quemar, que él se quería gastar, ejerciendo el llamado, la vocación para la cual el Señor le llamó. Es importante el crecimiento, pero más importante es el crecimiento, el conocimiento del Señor a través de su palabra. Versículos 14 al 16, hermanos. ¿Qué dice el 14 al 16 del capítulo 4? Dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, dice, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es necesario que todos nosotros ejerzamos nuestros dones en unidad para el crecimiento de la obra, para que crezcamos en el Señor. Vamos ahora a los versículos 17, y comenzando con el versículo 17, esa es una sección larga hasta el capítulo 5, versículo 20. Del 4:17 al 5:20, aquí nos va a hablar de nuestro caminar, nos habló del caminar cristiano en el mundo, nuestro llamamiento cristiano en el mundo. Nosotros debemos ser diferentes, hermanos, a los que están afuera. Sí, ¿verdad? Nomás 1 o 2 personas dicen que sí. Amén. Debemos de ser diferentes, que nuestro andar sea diferente. Y dice el apóstol Pablo, que no sea nuestro andar como los que están excluidos de Dios. Nosotros no estamos excluidos, somos parte, somos su familia. Los versículos 19 al 24 nos dice que seamos diferentes. En el versículo 19 nos da un retrato de cómo andan los que están excluidos, inconversos. Y dice ahí que se entregan a la sensualidad, que están en toda clase de impurezas. Los que están excluidos, no somos nosotros. Si somos hijos de Dios, eso no aplica a nosotros. Más bien el versículo 20 dice que nosotros hemos aprendido de manera diferente. Fíjese lo que dice el 22. ¿Qué dice el 22? Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y luego dice el versículo 23 al 24, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo lo hacemos esto, hermanos? ¿Aquí de qué está hablando? Ahora es el momento interactivo de la noche. Sabemos que fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Amén. Fuimos justificados en un momento, declarados inocentes aunque éramos culpables. Un día llegaremos al cielo, seremos glorificados, pero aquí en medio de la justificación y la glorificación, ya les dije. ¿Qué hay aquí en medio? Santificación. Entonces, justificación es un momento específico en la historia de nuestras vidas. Seremos glorificados en un momento específico de la historia de nuestras vidas. Pero esta santificación que hay en medio es un proceso continuo, ¿verdad? Proceso continuo en la cual el Espíritu Santo está obrando en nosotros. En la justificación no tuvimos nada que ver.
En la glorificación no vamos a tener nada que ver. En la santificación es un trabajo de equipo, en la que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, pero también nosotros ponemos de nuestra parte. Entonces, ¿cómo nos despojamos de ese viejo hombre que está hablando aquí en las Escrituras? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos, hermanos? ¿Qué maneras prácticas en nuestro caminar deben de existir para que nosotros nos despojemos de eso? Ahora sí, tiempo para que usted responda. ¿Cómo nos despojamos de eso? Nos lavamos, nos vamos a un viaje a Israel a lavarnos en el Jordán, zambutirnos 7 veces como Amán. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Venimos a la iglesia de Refugio de Gracia todos los domingos a las 8 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. ¿Así lo vamos a hacer? Puede que sea parte de eso, pero ¿qué es algo que tenemos que estar haciendo, hermanos? Orando, escuché. Leyendo la palabra. Sí, pero bueno, despojándonos del viejo hombre, pero ¿cómo se hace eso en la práctica? Y esa es la respuesta. Ejerciendo las disciplinas espirituales en nuestras vidas. El Espíritu hace el cambio en nosotros, hermanos. Si usted es cristiano, su vida está cambiando. Si su vida no está cambiando, yo le invito a que cuestione su salvación. Nunca usted podrá ir delante del Señor y decirle: el hermano David nunca me dijo esto. Yo pensaba que era salvo. Él nunca nos enseñó la verdad. Si usted no está cambiando en su caminar cristiano, o sea, déjelo, lo fraseo de una manera diferente. Si usted no está cambiando en este caminar que usted dice es cristiano, entonces le invito a cuestionar su salvación. Como lo hacía el apóstol Pablo. No estoy haciendo algo herético tampoco. El apóstol Pablo nos invitaba a examinarnos para que nos aseguráramos que estábamos en la fe. Que estamos en la fe. Usted, de manera práctica, lee la palabra. Y no solamente la lee, también ¿qué hace? La medita en ella, la estudia, la escudriña. Usted, ¿cómo dice? Vivirla, la vive, la practica. Y aparte de eso también, ¿qué? Uno ora. El orar es una disciplina espiritual, hermanos. El leer la palabra, estudiar la palabra es otra disciplina espiritual. El compañerismo es una disciplina espiritual. El ayunar es una disciplina espiritual. El orar los salmos es una disciplina espiritual. Debemos disciplinarnos espiritualmente en las prácticas que nos van a ayudar a acercarnos a Dios y conocerle más profundamente. No vivir la vida como querramos vivirla. Tenemos que vivir la vida de manera que el Señor sea agradado y darle lugar al Espíritu para que el Espíritu cambie nuestras vidas. Por eso decimos que la justificación, nada que ver nosotros con eso. La glorificación, nada que ver nosotros con eso. Pero el proceso que está en medio, este proceso en medio, que es la santificación, es un proceso en el cual usted tiene responsabilidad. Yo tengo responsabilidad de estar en la palabra, de estar disciplinándonos espiritualmente para que luego el Espíritu, a través de esos momentos que está usted leyendo la Escritura, cambie. Porque es el Espíritu. Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Porque si no, una persona que no conoce al Señor y que nomás abre este libro y lo empieza a leer sin salvación, sin haber sido regenerado por el Espíritu, va a leer esto y dice: no lo entiendo. Pero es a través del Espíritu, una comunión con el Espíritu, que el Espíritu va haciendo la obra en nosotros mientras que nosotros nos disciplinamos espiritualmente. Dice el versículo 25 al 27 que dejemos la falsedad, que debemos de hablar verdad. O sea, dejemos la mentira, hablemos verdad, no demos oportunidad al diablo. Fíjense, hermanos, estas cosas, la falsedad, la falta de hablar verdad, dan oportunidad a Satanás en la vida de uno. ¿Podemos ser dominados por el Espíritu? ¿Puede evitar en nosotros un demonio? ¿Puede? ¿Podemos ser
a ver, voy a hablar con los hermanos a ver cuándo hacemos el próximo servicio de liberación aquí. No, un hijo de Dios no puede ser poseído por un demonio. No puede ser. Ahora, ¿se puede descuidar usted y empezar a ponerle atención a lo que el diablo le diga? Porque créame que el diablo quiere influenciar su vida. Si usted se descuida y le deja de comer, deja de darle de comer al espíritu a través de esas disciplinas espirituales, créame que su vida se va a empezar a llenar, pero de otras cosas. Y usted va a empezar a caminar en sus pecados. Usted va a empezar a escuchar lo que el enemigo quiere que usted escuche, quiere que usted haga. Nosotros debemos de no darle oportunidad al diablo. Versículos 28 al 29 nos dice que debemos ser honrados, ser íntegros. Debemos de trabajar por lo nuestro y para compartir. Que no hayan palabras obscenas en nuestro vocabulario, hermanos. Solo edificación. Vamos a hacer una prueba. El momento cuando usted se da cuenta si todavía hay palabras obscenas en su vida, es cuando usted se da un martillazo con el martillo en su dedo. O que de repente se iba a caer y una situación lo agarra de sorpresa. O de repente se le metió algo, un carro por enfrente y usted tuvo que apachurrarle el freno de una manera rápida y usted, a esos momentos son cuando usted sabe qué tan refinada está su vocabulario. Versículos 30 al 32, no entremos en la contrariedad con el Espíritu Santo. Dejemos la amargura, hermanos, dejemos el enojo, la ira, los gritos, los insultos, la malicia. Mejor seamos, dice, ahora hace un contraste, amables, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y dice, hermanos, nos dice, ¿cómo nos perdonemos? Como Cristo nos perdonó. De esa manera debemos de perdonar, hermanos. ¿Qué hay en nuestras vidas que Jesucristo no pueda perdonar? ¿Qué hubo en nuestras vidas que el Señor Jesucristo no haya podido perdonar? Nada. Nada. Y como Cristo perdonó, así debemos de perdonar. Y este mismo tema ahora va al capítulo 5. Pero ahí lo vamos a dejar. Me estoy dando cuenta que ya llevo 47 minutos aquí enfrente y apenas fue el capítulo 4, hermanos. Un repaso, pero les pido disculpas, se me fue el tiempo. En las próximas semanas vamos a repasar los capítulos 5 y 6. Espero poder hacer un mejor trabajo y repasarlos más rápidamente para poder terminar ya el repaso. Estamos delante de Dios en este momento, hermanos. Preguntémosle a Dios, ¿cómo está nuestro caminar? ¿Cómo está nuestro andar? ¿Estamos caminando como el Señor quiere que caminemos? ¿O estamos todavía ahí menguando en esos y metiéndonos en esas situaciones que antes dominaban nuestras vidas? ¿Está viendo un ejemplo real en su vida de un cambio? Y los cambios que hace el Espíritu de Dios, hermanos, son cambios que no son de una semana, ni de 2 días. Son cambios, hermanos, que duran, que son permanentes. No son cambios como cuando usted se dispone el 1 de enero a empezar a comer mejor, que duran 1 día, 2 días, bien animados, ¿verdad? Al tercer día ya el botecito de azúcar le grita el nombre suyo, va manejando por la calle y los restaurantes le llaman. ¿Quiere usted dejar la dieta que usted dijo que iba a hacer? Los cambios en Cristo, hermanos, son cambios permanentes.
en la que nosotros vamos llenándonos más del Espíritu, dejando las cosas pecaminosas a un lado. Nos vamos uniendo más como cuerpo de Cristo. Nos vamos amando más. Vamos honrando a Dios de mejor manera. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque eres bueno, eres maravilloso. Eres digno, Señor, de ser honrado y glorificado. Examina, Señor, nuestro caminar. Examina nuestro andar, Señor. Señor, escudriña todo pensamiento, todo sentimiento que hay en los corazones de mis hermanos y el mío también, Señor. Que podamos pasarlo, Señor, por el filtro de tu Espíritu. Y reconocer, Señor, esto, examinar, reconocer cuando hay algo en nuestras vidas que es en contrariedad a tu Espíritu, Señor. Somos tus hijos, Padre. Queremos ser más como tú. Cantábamos eso hace unos instantes, Señor. Queremos ver la vida como tú. Queremos ser más como tú. Te pedimos que tú nos satures de tu Espíritu y que nos ayudes a reflejarle al mundo tu amor, Señor. Pero aún más importante, que podamos mostrarnos el amor los unos a los otros. Te lo pedimos, Padre, confiando que tú lo puedes hacer, Señor, porque no podemos hacer absolutamente nada sin tu ayuda. Obra en nuestras vidas, que podamos caminar, Señor, de manera que sea digna del llamamiento que nos has hecho. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.